Doy gracias a Dios por esta grabación que puedo hacer. En el tema que presenté anterior, el tema anterior a este, estuve hablando acerca del cristianismo y estuve señalando algunas de las diferencias que hay en el mundo cristiano. En esta ocasión quiero seguir hablando acerca de distintos aspectos de la religión, ya no solamente de la religión cristiana, sino también de las distintas religiones que en el mundo hay, porque en la humanidad, así como es cierto que nosotros vivimos en la tierra, y no se puede negar, así como es cierto que hay un universo creado y no se puede negar. Eso lo dijimos cuando comenzamos a hacer estas grabaciones y hablamos con respecto a la idea de muchas personas, la mayoría, de que el mundo es producto de una evolución. Yo presenté la idea que también tenemos muchas personas que el mundo vino a la existencia por la creación. Dios creó el universo y también creó al ser humano. También es cierto que en el mundo donde vivimos, no desde este momento en que estamos hablando, sino de muchos años anterior, de mucho tiempo, en el mundo hay distintas creencias, no ya solamente en cuanto a la manera en que las cosas llegaron a existir, sino en cuanto a las distintas maneras del pensamiento del ser humano y de la adoración de la religión de las personas en el mundo. Porque en el mundo ha habido y hay muchas religiones distintas. Muchas de ellas no tienen que ver nada con lo que la Biblia señala, porque creen en otras cosas. En este tema voy a presentar algunas de las religiones mundiales, solamente algunas, y voy a presentar algunos aspectos que tienen que ver con las religiones mundiales, que son una realidad. Pero, ¿por qué hago esto? Porque desde un inicio en nuestras presentaciones, en nuestros temas bíblicos, estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Y al seguir lo que la Biblia dice, estamos señalando algunos aspectos de la religión, de las creencias del ser humano. Quiero referirme en este momento específicamente con respecto al concepto creacionista, con respecto a lo que la Biblia dice que el mundo fue creado por Dios. Esto lo hemos estado diciendo en muchos temas y hemos estado analizando muchas cosas de acuerdo con lo que la Biblia nos señala. Pero hay una realidad en el ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, el ser humano era perfecto, el hombre era perfecto, era un ser santo, estaba en paz y armonía con Dios. Dios había visto su obra creadora y todo, la naturaleza, el universo, la naturaleza en esta tierra, la vida en esta tierra, la creación en esta tierra y el mismo ser humano, todo era bueno en gran manera. Pero antes que Dios creara al ser humano, ya la Biblia también nos enseña que habían otros seres que Dios había creado.
Esos seres, muchos de ellos fueron los ángeles que Dios creó y que estaban con él en su paraíso, en el lugar donde Dios está, donde Dios tiene su trono. Además, en otros lugares del universo, Dios creó a otros seres inteligentes que se han mantenido siendo fieles a Dios. Pero cuando el pecado entra a la tierra y el hombre se separa de Dios, Dios mantiene la comunicación con el hombre a través del espíritu de profecía y a través de ese espíritu de profecía, Dios usando a hombres a los cuales llama profeta, dio las sagradas escrituras, lo que nosotros llamamos como la palabra de Dios, la Biblia. Pero también el diablo hace su obra en el mundo y trata de hacer que el ser humano tenga una adoración, tenga creencias distintas a las que Dios señala en su palabra. Trata Satanás de hacer que los seres humanos miren, pongan sus ojos en la creación que Dios ha hecho. Y uno de los conceptos que hoy hay, pero que ha habido a través del tiempo, es que Dios, en vez de ser Dios quien crea la naturaleza, es, según este concepto, la naturaleza, hablando así en cierto motivo, la que crea a Dios, porque muchos enseñan que Dios es no un ser supremo que crea, sino que es la creación. Por ejemplo, si vamos al aire, cuando sopla, cuando está el oxígeno que nos da vida, la calidad, pues, y eso es una manifestación de Dios. Vemos el árbol en su belleza, vemos la flor en su belleza, la belleza del campo verde, del cielo azul, de la noche estrellada, y todas estas cosas que existen se presentan como todo eso es Dios, como si Dios fuera el conjunto de todas las cosas que existen en el universo. Y esto forma parte de creer de muchos seres humanos. Pero también en la forma en que Dios crea al ser humano. Y en nuestros temas hemos señalado que Dios creó al hombre de una manera distinta, que cada hombre es diferente a otro hombre en el aspecto físico, en su rostro, todos los rostros de los seres humanos somos distintos unos de otros. También con respecto a la personalidad, la capacidad de nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestras inclinaciones. Dios ha hecho al ser humano así. El enemigo, Satanás, trata que el ser humano analice todas estas cosas y así establezca distintos tipos de creencias, distintos tipos de religiones. De esta manera, lo que sucede es que ante la vista, ante el criterio, ante el pensamiento, el razonamiento del ser humano, se abren distintas vías, distintos caminos, distintas maneras de comprender, de creer, de analizar cuál es la verdad. Y de esta manera es que se han creado las religiones. En la Biblia se encuentra la religión primera que Dios crea cuando los seres humanos que son fieles a Dios creen en Dios, en la promesa del Redentor que él iba a enviar y comienza a hacer los sacrificios de los corderos que señalaban al Hijo de Dios que iba a venir para salvar a la humanidad. Pero esos mismos conceptos de los sacrificios de los animales lo tiene la hechicería, la brujería, el espiritismo, lo que el diablo lo lleva para que el ser humano adore a los demonios al seguir estos tipos de creencias.
En los distintos formas del pensamiento humano, de las emociones humanas, en las distintas etapas de la vida del ser humano, porque por causa del pecado, los seres humanos somos corruptibles y hay una diferencia muy grande del niño que nace al anciano que muere. Cómo el ser humano va pasando por etapas degradantes y en cada momento de su vida tiene cosas a las cuales enfrentar de acuerdo a los razonamientos, a las emociones del ser humano. Y así se van creando distintos tipos de cultos, distintos tipos de religiones, distintos tipos de conceptos. Entonces, finalmente, ¿cuál es el camino correcto que los seres humanos debemos seguir? Ya hicimos un planteamiento con respecto al mundo cristiano, muy por arribita ese aspecto que presentamos, muy por arribita también este que estamos haciendo de las distintas creencias, pero al fin, aquí tenemos al hombre frente al mundo en que el hombre vive, frente a la naturaleza, frente al universo, frente a los distintos conceptos que van siendo emitidos. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Qué debemos creer? ¿Cuál es la verdad? Todas estas cosas son necesarias que nosotros enfrentemos, porque nosotros debemos creer y seguir lo que sea correcto, lo que sea verdad. Y por esto este amplio eh, encabezamiento o presentación que estoy imponiendo ahora, no porque voy a ahondar así con cada cosa, porque si no estaríamos demasiado tiempo hablando de otras cosas que no tengo mi interés en hablar. Pero ahora, a la altura en que estamos, sí debemos analizar esto que estamos presentando. Entonces, yo voy a señalar algunas de las grandes religiones que hay en la humanidad. Por ejemplo, hay una religión que tienen los hindú. La religión se llama hinduismo. Estos hinduistas, esta religión comenzó en la humanidad alrededor de 2000 años antes de Cristo. Y actualmente hay alrededor o más de 1200 millones de seres humanos que son hinduistas. También otra gran religión en la humanidad es el judaísmo o la religión del pueblo hebreo, de los judíos. La religión judía, el judaísmo, comenzó a existir también unos 2000 años antes de Cristo. Tiene más de 15 millones y medio de adeptos la religión judía. También está la religión budista. La religión budista existe más o menos 500 años antes de Cristo. Y esa religión tiene también millones y millones de adeptos. Está la religión, el confucianismo, lo que tiene que ver con Confucio, esta religión comenzó unos 500 años antes de Cristo. También tiene millones y millones de adeptos en todo el mundo presente, pero si uno cuenta, no solamente los que están en el mundo presente, sino que a través de los seres humanos que han ido viviendo en la tierra,
pues vamos a encontrar que los millones que han creído esto, mucho más de los que en la actualidad están. Está el taoísmo o daísmo, que comenzó también unos 500 años antes de Cristo. Está también la religión cristiana. El cristianismo comenzó 100 años después de Cristo, porque Cristo establece su iglesia. Yo diría no 100 años, yo diría 34 años después de Cristo, porque cuando se apedrea Esteban, es que comienza una nueva iglesia y así comenzó el cristianismo y actualmente tiene más de 2.400 millones de personas que creen en el cristianismo. Pero el cristianismo es una gama muy amplia, como nosotros vemos en la presentación anterior. Y también hay una religión, los maometanos, el islamismo, que comenzó 622 años después de Cristo. Pero además de todas estas grandes religiones, hay muchísimas más religiones y conceptos que los seres humanos tienen. ¿Cuántos millones de ateos hay en el mundo? ¿Cuántos millones de personas hay que no creen en Dios ni creen en nada? Ni existe Dios, ni existe diablo, ni existe nada. ¿Cuántas millones de espiritistas con sus distintas ramas hay en el mundo? ¿Cuántos otros tipos de religiones hay en el mundo? Todas estas cosas son reales y nosotros debemos de mirarlas de frente y decir, bueno, ante este mundo en el que yo estoy, en el que yo me encuentro, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es el pensamiento correcto? Tengo este pensamiento aquí y estos análisis aquí con otros que voy a presentar más adelante con respecto a esto mismo, porque hemos llegado al momento de comenzar a presentar que todo lo que los seres humanos creemos, todo camino que elijamos tiene un fin. Y al final del sendero por el cual hemos decidido transitar en nuestra vida, qué creer, a quién adorar, qué cosa es la verdad para nosotros, finalmente vamos a llegar a una conclusión que al final del camino nos espera la vida o nos espera la muerte. Pero aún en cuanto a esto, hay distintos conceptos, distintos aspectos donde la humanidad tiene que hacer su elección. ¿Qué viene después de la vida? ¿Qué viene después de la muerte? Al final del camino, ¿qué espera para nosotros los seres humanos? Bien, este tema yo lo voy a dejar hasta este momento. Vamos a continuar tratando de responder esta pregunta, pero así como estamos señalándolo a grosso modo, porque en lo que sí vamos a seguir profundizando es en lo que la Biblia dice. Pero estas cosas las señalo a grosso modo porque nosotros tenemos que hacer una elección que tiene que ver con nosotros, pero también nuestra influencia, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestra vida son influyentes para que otras personas también tomen decisiones. Y debemos tratar que las decisiones que nosotros tomemos y que otros tomen sean decisiones correctas que nos lleven al final correcto. Así que llego hasta aquí. Por favor, comparte este tema para que otros también puedan ser
beneficiados. Vamos a continuar en nuestro análisis en nuestro próximo tema. Nos vemos.